hikikomori o los ermitaños modernos en medio de la ciudad. Sé bienvenido a tu canal Megaforo. Iniciamos. Buenos días amigos, hoy te hablaré de esa situación que ocurre en prácticamente todo el mundo, pero principalmente en países de Asia, sobre todo en Japón, donde cada vez más personas optan por adoptar el hikikomori como una alternativa de vida para evitar la ansiedad y la vergüenza social. Muchas veces se dice que es porque ellos se autoimponen un aislamiento absoluto debido a que se sienten decepcionados o que no cumplen con las expectativas que la sociedad les impone. Esto implica ya de por sí una epidemia silenciosa que ha azotado a países donde el fenómeno más grave, te diré, es en Japón, donde ya ha ocurrido durante décadas. También en Japón está el karoshi o la muerte por trabajar y trabajar y trabajar. Por lo tanto, estas personas están tristes, angustiadas y cada vez se sienten más solo, por lo que se imponen ese autoaislamiento. Son ermitaños urbanos o hikikomoris. El término se refiere al fenómeno sociológico, así como a las personas que pertenecen a ese grupo social. En la terminología que se utiliza en Occidente, este grupo puede incluir a individuos, ojo, cualquiera que tenga fobia social, agorafobia, algún trastorno de personalidad por evitación o timidez, se encuadra dentro del hikikomori, sobre todo en los países de Asia. Esto es una reclusión, el ser ermitaño urbano. Estimaciones sugieren que existen más de 500,000 de hikikomoris tan solo en Japón. 500,000 de personas están en aislamiento autoinfringido tan solo en Japón. Y te hace preguntar cuáles son esos síntomas del aislamiento. Mientras que algunas personas sienten presión por parte del mundo exterior y padecen agorafobia o fobia social, un hikikomori reacciona con un completo aislamiento para evitar lo que le causa molestia. Pueden encerrarse en sus dormitorios o alguna otra habitación de la casa de algún familiar, incluso en los hogares, en su propia casa, donde la esposa tiene que darles de comer, etcétera, o en la habitación de sus padres cuando son solteros, durante periodos de tiempo muy prolongados, a menudo incluso años. Normalmente no tienen ningún amigo y en su mayoría duermen a lo largo del día y ven la televisión o juegan el ordenador durante la noche. Todo esto hace de ellos un caso extremo de solteros parásitos, como no debía decírseles, pero así se expresan de ellos incluso en Japón, donde es una sociedad, pudiésemos decir, intolerante en este y en otros aspectos. Es un lugar en esas sociedades asiáticas donde si tú viajas y te quieres integrar, no te aceptarán nunca jamás. Pasen las generaciones que pasen, nunca te van a aceptar, a menos que te conviertas, que te transformes en otro como ellos. No van a valorar ni respetar tus tradiciones, tal vez probablemente, hasta que no cambies y te conviertas igual, idéntico a ellos, a lo que esa sociedad acepta, quiere y prefiere. Cuando tú vas como extranjero a países como Japón, las personas te hacen un espacio y en un inicio tú te sientes bien porque dices, respetan mi espacio en el metro, en los espacios públicos, pero ese aparente respeto es un rechazo social. Con el paso del tiempo, si te quedas a vivir ahí, vas a resentir ese rechazo social donde te evitan las demás personas, no quieren tener contacto contigo como extranjero y no te van a aceptar nunca a menos que te vistas, actúes, respires, sientas y comas como otro igual a ellos. Por lo tanto, es una sociedad que tiene estándares sociales muy elevados desde el punto de vista de lo que es aceptable para ellos y lo que no es. Por eso sucede fenómenos como el karoshi, donde la persona quiere cumplir con sus compañeros, o donde suceden fenómenos como este que les comento en el video, el hikikomori, donde la persona quiere cumplir con los estándares y al ver que no puede, al sentirse que no cumple el estándar que se le impone, se recluye a su espacio personal, a una habitación en la que puede ser él, en la que puede vivir tranquilo, tener paz. Ese aislamiento de la sociedad normalmente comienza de forma gradual antes de que el hikikomori cierre con llave la puerta de su habitación. Antes de que se vaya y cierre su puerta, suelen acumular basura alrededor, en especial de la comida instantánea, a medida que la van pidiendo y van dejando la basura, van acumulando basura, su casa se va llenando de basura. Ya después se recluyen completamente.
Se encuentran tristes, cabizbajos, pierden sus amigos, se vuelven inseguros, tímidos y hablan menos. Frecuentemente son objeto de burla en el colegio, son objeto de burla en el trabajo, en el colegio, en los lugares donde asisten con sus iguales. Los rechazan, sufren rechazo social. Se le llamaría bullying, son víctimas de bullying. El 100% de los hikikomoris han sufrido bullying. Por lo tanto, ese rechazo social, ese aparente juego que no debía existir, pero es compartido a lo largo y ancho del mundo, lamentablemente, debía de evitarse. No hay una sociedad que se escape en el mundo, hay unas más agresivas que otras, pero en el contexto mundial todas observan el bullying, lo cual está mal, no debe permitirse, debe legislarse a nivel internacional. Hay pensadores muy avanzados como el famosísimo psicólogo Iñaki Piñuel, que establece de manera clara y efectiva qué es lo que ocurre y por qué se da ese bullying social, lo cual desencadenará en países de Asia que se vuelvan hikikomoris. Pero también hay otra estadística de la que poco se habla. Cuando las personas fallecen por voluntad propia, saben a lo que me refiero. Y son muchas personas, es un fenómeno que sucede mucho en Asia y en otros lugares del mundo. Cuando no se cumple el estándar que pide el grupo social al que cree pertenecer la persona, entonces la persona se autoinflige un daño, incluso algunos fallecen por voluntad propia. Te diré que la mayoría de los hikikomori mantienen contacto con el mundo exterior solamente mediante el ordenador, la televisión y los videojuegos en línea. Sin embargo, en casos extremos, el hikikomori puede cerrarse incluso a esto y permanecer horas y horas sin realizar actividades de interacción o apreciación social en absoluto. Donde además se da ese fenómeno que existen a 2021 cerca de 500,000 personas aproximadamente que son hikikomoris o considerados así en Japón. El doctor japonés Tamaki Saito ha hecho estudios de esa enfermedad social. Lo cierto es que los gobiernos no están tomando la suficiente acción efectiva, preventiva, ojo, preventiva, para permitir que las personas salgan adelante cuando presentan síntomas o cuando ya se encuentran en esa situación. El tener un hikikomori en la familia es considerado un problema interno. Eso es lo lamentable. No se pide ayuda porque se considera que es problema de la familia. Eso es parte de lo que está mal en esas sociedades asiáticas. Y ojo, no te dejes engañar. El país, la tercera potencia, la tercera economía más fuerte del mundo es Japón. Así que nada de que tiene crisis, nada de que... No, ellos son increíblemente exitosos. Su deuda pública tal vez probablemente sean cifras falsas, tal vez. Lo cierto, lo que puedes consultar si tú lo googleas en este momento, si consultas cuál es el Producto Nacional Bruto de Japón, te darás cuenta que es el tercero más grande del mundo. Así que no tiene excusa ni justificación para esta y otras situaciones que aquejan a su población. Tiene recursos suficientes para dar solución a un problema que se está profundizando, y también en el resto del mundo, en países de América Latina, en países como México. Nuestros gobiernos no cuentan con tantos recursos, pero se debe tomar cartas en el asunto y se debe evitar que se les haga bullying a las personas. La pérdida de habilidades sociales y los referentes morales necesarios hace que día a día, cuando más tiempo pase la persona en aislamiento, más difícil será que se reintegre a las labores cotidianas dentro de su ámbito social. Por lo tanto, es necesario ayudar, instaurar mecanismos de ayuda para estas personas o las personas que se encuentren en esa situación. Hay diferentes opiniones sobre el tratamiento que se debe seguir cuando alguna persona se encuentra en la situación de hikikomori. Las opciones a menudo se dividen entre lo que consideran apropiado un asiático o un japonés, a manera de ejemplo un japonés o cualquier país de Asia, u otro occidental, puede ser un europeo, un estadounidense, canadiense o en América Latina. Los expertos en Japón normalmente sugieren mantener un contacto permanente sin invadir su espacio e intentar reincorporarlo a la sociedad de una manera progresiva, mientras que en Occidente los médicos piensan que hay que mantener una postura de firmeza e incluso actuar de manera directa forzando al hikikomori a abandonar su enclaustramiento. En cualquier caso, es necesaria una ayuda psicológica, ya que muchos padres se ven abrumados por los problemas de un hikikomori. Aunque hay algunos médicos y clínicas especializadas en ayuda a este tipo de jóvenes o personas, porque esto ocurre a cualquier edad, muchos de ellos y sus padres aún sienten falta de apoyo en sus problemas porque en realidad no se implementan como una política pública en los diferentes países a lo largo del mundo. Incluso en la Organización de Naciones Unidas no se considera una política pública para atender los casos de hikikomori
que ya son millones a nivel mundial, lo cual debería de ocurrir. En el resto del mundo, el aislamiento social completo, de acuerdo a diversas fuentes, se considera y no se le da la atención suficiente. Sin lugar a dudas, nos debemos ayudar unos a otros. Una sociedad más exitosa es aquella que se comprende mutuamente y se autoayuda. Como siempre, tu opinión es muy importante. Opiniones habrá muchas. ¿Tú qué piensas? Tu amigo Megóforo. Hasta pronto.